Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Rodrigo Paz y primero que nada quiero agradecer a Fernando y a Germán la invitación a dar esta charla en el Congreso. Y a lo largo de esta charla voy a tratar de comentarles cómo ha sido el desarrollo de un solver, de un código multifísica para resolver problemas complejos, digamos, de campos acoplados en ciencia e ingeniería y cómo este código está siendo extendido y muy usado alrededor del mundo. Bueno, la organización de esta charla es la siguiente. Voy a darles una introducción a la historia del código computacional que desarrollamos. Es un código que viene siendo desarrollado desde hace 40 años por mucha gente. Y después hablaré un poco de cuáles son los problemas multifísica que estamos interesados en resolver y qué hay que hacer para integrar las ecuaciones de movimiento de esos problemas de distinta física que interactúan. Por último, voy a presentarles tres casos de estudio en tres áreas distintas. Una es un modelo mecánico completo computacional del corazón humano, después el vuelo y despliegue de paracaídas fabricados con telas porosas y por último hablaré de un estudio multidisciplinario que hicimos en la rama de evolución humana. Para finalizar daremos algunas observaciones finales. El código en el cual desarrollamos nuestros modelos multifísicas se llama LSDyna. Fue creado inicialmente por John Holquist mientras trabajaba en un laboratorio nacional de Estados Unidos. Pronto se separó y creó la compañía. Actualmente somos 100 desarrolladores, eh, los cuales somos o físicos o ingenieros o matemáticos. Inicialmente estaba focalizado en la solución y, y simulación de problemas en seguridad vial y automotriz, pero alrededor del 2005 al 2008 John decidió extender las capacidades del código para poder dar una solución y resolver problemas multifísica. Recientemente la compañía fue adquirida por ANSYS en 2019. Un poco para poner en contexto el uso extensivo que se le viene dando al código computacional que venimos desarrollando, quería nombrarles las industrias que lo han adoptado. Principalmente es la industria automotriz en todo lo que tiene que ver en homologación para la seguridad de los ocupantes, pero también hay una gran componente, un gran uso en la industria aeroespacial, la industria manufacturera, electrónica, estructural, biomédica, defensa y el diseño de dispositivos para el deporte. Esta tabla que hay acá es un poco un resumen con algunos nombres de las empresas e industrias que lo están utilizando en cada una de estas áreas que les acabo de nombrar. Y quiero remarcar que nuestros desarrollos son puramente conducidos por las necesidades de nuestros usuarios. Mi tarea principal dentro de este grupo de 100 desarrolladores del código general es el desarrollar la mecánica de fluidos computacional y para ello tenemos un grupo, somos 4 personas, un poco para mostrar quiénes son. Aquí están algunas fotos de cuando buscando inspiración hacemos algún vuelo alrededor de la bahía de San Francisco y vamos a almorzar para discutir alguna de las ciudades. La mecánica de fluidos está presente en cada una de todas estas áreas, interactuando de alguna manera con otra física. Esa interacción se realiza a través de una interfase y desde el punto de vista del fluido es intercambiar flujos o imponer alguna condición de borde. Actualmente estamos dando alguna respuesta, alguna solución en todas estas áreas, salvo algunas pocas. Metiéndonos un poco más hacia adentro de lo que es el código en sí y pensando en esa otra física con la cual los fluidos van a interactuar, podemos representar el código que desarrollamos con el siguiente diagrama, donde tenemos los distintos tipos de solvers que resuelven esa otra física y nuestro solver de fluidos. Todos los solvers están viendo la memoria y las variables que están en esa memoria, todos los tensores, vectores, todas
las variables que gobiernan cada uno de los problemas están compartiendo y viviendo en la misma memoria de la computadora. Este modelo de desarrollo en el cual una porción de memoria, ya sea distribuida o no, es vista y compartida por los distintos subprogramas que componen el programa general, tiene una clara ventaja con respecto a otras estrategias que son comúnmente utilizadas, como el intercambio de variables a través de archivos, la escritura y lectura de archivos, y es que uno en tiempo de ejecución puede tener acceso a las variables de los demás subprogramas y hacer el acople interno entre esos subprogramas. Esto trae aparejado una clara ventaja también desde el punto de vista del usuario, en el que solo puede simular un problema multifísica de muchos campos en una sola corrida. En lo siguiente nos vamos a concentrar en el acople entre el solver de fluidos y el mecánico. Existen dos grandes familias de estrategias para resolver problemas que involucran la interacción de un fluido viscoso y una estructura que generalmente tiene comportamiento no lineal. Una es la llamada estrategia monolítica, en el cual las variables de ambos que gobiernan ambos problemas son resueltos conjuntamente en una sola matriz. Esta aproximación es generalmente difícil de generalizar y difícil de mantener debido a que existe un gran número de formulaciones estructurales distintas. En contrapartida tenemos la estrategia de acople llamada particionada, en el cual se utilizan solvers especializados para cada uno de los subproblemas, uno para el fluido y uno para la estructura, y se acoplan de alguna manera vía la memoria, como ya explicamos. El problema de ellos es que sufren de ciertas inestabilidades y faltas de convergencia, por lo cual hay que tener ciertos cuidados y realizar la estabilización del acople. Nosotros en las próximas filminas vamos a estudiar lo que se llama aproximación laplaciana de la interfaz. Ahora bien, en el esquema de acople particionado, en el cual se utilizan dos programas distintos especializados para resolver cada uno de los subproblemas, es el siguiente. El fluido ejerce fuerzas sobre la estructura, la cual reacciona deformándose y moviéndose. Esto genera una nueva posición en la estructura en la cual se deben recalcular las fuerzas. Si este intercambio se realiza una sola vez, tenemos lo que se denomina acople débil. Por el contrario, si se realiza n veces, verificando la convergencia de este lazo, tenemos lo que se llama acople fuerte. Cuando hemos verificado convergencia, uno puede pasar a calcular el nuevo paso de tiempo. Obviamente, el acople fuerte es más caro computacionalmente porque tenemos que resolver n veces un problema débil. Ejemplos de problemas en los cuales se necesita acople fuerte son problemas en los cuales las relaciones de densidad del fluido y de la estructura son parecidos. La relación de densidad es igual a 1. Por el contrario, problemas en donde es suficiente hacer acople débil son problemas en los cuales tenemos un fluido poco denso y estructuras pesadas. Típico caso del sistema aire y acero, por ejemplo, que se da en problemas de aeroelasticidad. Nos vamos metiendo cada vez más hacia dentro del código y ahora lo que quiero comentarles es cómo interactúa el código del fluido con el sólido a nivel topológico, a nivel de las mallas de ambos subproblemas. Bueno, esto se hace a través de la interfaz entre el fluido y el sólido, donde la malla del fluido está ajustada a la forma del sólido. Eso es lo que se conoce como Body Fitted Mesh. Y como vamos a describir las ecuaciones de movimiento desde un sistema de referencia móvil con la malla, tenemos que usar este tipo de técnicas, Arbitrary Lagrangian Eulerian Methods. Esta estrategia de Body Fitted Mesh tiene ventajas y desventajas con respecto
a otro de los métodos muy utilizados y extendidos, que es el Inverse Boundary Method, en donde la malla del fluido está fija, está quieta y el sólido se mueve a través de ella. Y esas ventajas de Body Fitted con respecto a Inmerse son que en Body Fitted podemos imponer las condiciones de borde directamente en la frontera, podemos utilizar y generar mallas de capa límite que son muy utilizadas en problemas de fluidos, y hay una representación muy precisa de los saltos de presión a través de las interfaces. Y en contrapartida tenemos desventajas, que es que como la malla se mueve hay que remallar cada una cierta cantidad de tiempo, y eso hace que tengamos que reparticionar el problema cuando estamos haciéndolo a este cálculo en paralelo. Bueno, nos metemos un poco más hacia adentro del código y ahora les quiero comentar las ecuaciones de movimiento que estamos resolviendo para ambos problemas. Y básicamente lo que pedimos es la conservación de cantidad de movimiento. Además, para el fluido pedimos la conservación de masa, y además hay que agregar a la ecuación de cantidad de movimiento de ambos problemas la ecuación que modela cada uno de los materiales, digamos. Este es para el caso de fluido newtoniano viscoso y para un sólido hipoelástico. El uso del sólido hipoelástico es porque me permite escribir las ecuaciones de conservación en términos de la velocidad. Además, hay que incluir condiciones de contorno, que básicamente es la continuidad de tracciones en la interfaz entre fluido y sólido, y también la continuidad de velocidades en esa interfaz. Además de las condiciones de borde de cada subproblema donde no hay una interfaz común. Nos concentramos ahora en la solución del problema del fluido incompresible con Navier-Stokes, y la tecnología que vamos a usar es una discretización tipo elementos finitos lineales con triángulos y tetraedros en 2 y 3D respectivamente, con un desacople de la presión del término de conservación de cantidad de movimiento mediante un método fractional step. La integración temporal es de segundo orden también, y para la estabilización de la presión y la advección usamos el método de escalas de subgrilla ortogonal, que se puede encontrar en este artículo de aquí. Y como vamos a describir las ecuaciones de movimiento en una malla móvil debido a que se mueve el sólido, tenemos que considerar la velocidad relativa entre el fluido y la malla y reemplazarlo aquí. El esquema de integración espacio-temporal tipo fractional step para las ecuaciones de Navier-Stokes es básicamente desacoplar la presión de la ecuación de cantidad de movimiento del fluido, y no es más que un esquema tipo predictor-corrector, en el que en el paso predictor se predice una velocidad usando la presión en el paso de tiempo anterior, es explícito, y esa velocidad predicha no satisface incompresibilidad, por lo tanto hay que hacerla cumplir en este segundo paso de aquí, que se llama paso de Poisson normalmente, y una vez con el nuevo campo de velocidades que satisface incompresibilidad, se corrige. Este esquema de integración se puede hacer de primero o segundo orden según usemos este gamma en 0 o en 1. Una vez que tenemos la forma fractional step de las ecuaciones de Navier-Stokes, lo que vamos a aplicar es el método de residuos ponderados, que hay que sumar todas las contribuciones de cada término para las ecuaciones de conservación y multiplicarlas por una función de peso. Esto se hace para todo el dominio. Y además, usando una expansión tipo elementos finitos lineales para cada una de las variables de nuestros problemas, esto es velocidad y presión, obtenemos la forma matricial de las ecuaciones de fractional step para Navier-Stokes, donde podemos ver las ecuaciones correspondientes al paso predictor, al paso de Poisson y al corrector. M aquí es la matriz de masa del sistema, K la matriz de rigidez, S es la matriz de advección, L es el operador laplaciano, es la matriz correspondiente al operador laplaciano, D al operador divergencia, y G es la matriz del operador gradiente. Estas matrices están calculadas a nivel elemental y tienen esta forma
que está aquí. Bueno, volvamos ahora por un rato a nuestro problema de interacción fluido-estructura inicial, donde teníamos un fluido newtoniano incompresible y un sólido hipoelástico, el cual me permitía usar una formulación en términos de la velocidad para ambos problemas. Esto es poder poner en un solo vector los grados de libertad de velocidad de ambos problemas y los de la presión del fluido por otro. Me permite obtener una forma más compacta de las ecuaciones, una forma matricial compacta, donde hemos dejado de lado por ahora los términos de estabilización. Estas matrices B multiplican a la presión y son las que hacen satisfacer la incompresibilidad del problema. Pero todavía esta es la forma monolítica de las ecuaciones, ya que tenemos que multiplicar esto por esto más esto por esto, igual a esta fuerza que está aquí en términos explícitos. La presión todavía está en la ecuación de momento. Pero bueno, a esa forma matricial compacta del problema acoplado monolítico podemos todavía segregar la presión. Esto es aplicar el método de fractional step para resolverlo en 3 pasos. El paso predictor, donde resolvemos para la velocidad predicha, el paso de Poisson, que es el que va a hacer satisfacer la condición de incompresibilidad del fluido, y la última corrección a la velocidad predicha con el nuevo campo que satisface incompresibilidad. Fíjense que para el paso predictor hay que invertir esta matriz para obtener las velocidades predichas, y para el paso de Poisson tenemos que invertir toda esta matriz de aquí para hacer satisfacer la incompresibilidad. Y más aún, en esta ecuación podemos despreciar por un momento los términos viscosos y uno puede demostrar que esta matriz es muy parecida al laplaciano, y aproximando las matrices de rigideces a nivel elemental como función de las matrices de masa y de los parámetros físicos del problema y de malla, uno puede escribir que la inversa de esta matriz de aquí es como invertir la matriz de masa, y esta matriz que también hay que invertir acá es como invertir un laplaciano, y que es función de este parámetro tau que depende de los parámetros físicos y de malla del problema. Pero todavía podemos ver que para resolver el paso de Poisson, en el cual había que invertir esta matriz, y esta matriz era muy parecida a la matriz laplaciana, y observando que la matriz B, que multiplicaba los grados de libertad de la presión del fluido, por lo tanto estas matrices B tienen entradas no nulas en los grados de libertad correspondientes al fluido y a los grados de libertad correspondientes a la interfaz entre el fluido y sólido. Entonces, la matriz laplaciana para el problema acoplado puede ser descompuesto en estas dos partes. Esta es la matriz laplaciana correspondiente al fluido y esta correspondiente a la interfase, y bien, cada una es función de los parámetros físicos y de malla de cada uno de los problemas por separado, pero bueno, el término correspondiente a los grados de libertad de la interfase puede ser escrito en términos de los grados de los parámetros del fluido. Y ahora, cuando resolvemos el problema de fluido con fractional step, nuestra matriz laplaciana para resolver el paso de Poisson tiene un término adicional. Este término es el que produce la estabilización de esas inestabilidades y esas divergencias que hablábamos al principio de la descripción del modelo acoplado de interacción fluido-estructura. Como hemos visto hasta ahora, para poder resolver un problema de interacción fluido-estructura o de fluidos, hay que invertir o resolver sistemas lineales. Estos sistemas lineales los vamos a resolver comúnmente en paralelo en muchas computadoras a la vez. Por lo tanto, podemos pensar que podemos particionar nuestro dominio computacional de esta manera, en donde tenemos grados de libertad o el problema local en un procesador y en otro, y grados de libertad asociados a la interfase.
Entonces, nuestro sistema de ecuaciones lineales originales, si dividimos en esos grados de libertad en estos distintos vectores de esta manera, podemos llegar a escribir un sistema equivalente donde ahora por un lado están los grados de libertad de la interfaz que hay que resolver y independientemente en cada procesador se resuelven los grados de libertad locales. Comúnmente esta solución de la parte local en cada procesador se hace de manera directa y la solución de los grados de libertad en la interfaz se hace de manera iterativa. Esta matriz que está acá se la representa con la letra S y es la matriz complemento de Schur. Pero bien, la matriz original del sistema A es rala, tiene muchas entradas que son 0, y por el contrario la matriz complemento de Schur es una matriz densa, por lo tanto no es conveniente ensamblarla, construirla. Lo que se va haciendo para resolver los problemas de grado de libertad de la interfaz es ir haciendo parte por parte estos productos, ¿sí? Hasta encontrar y resolver para los grados de libertad de la interfaz. Y una vez que se tienen los grados de libertad de la interfase, que se resuelven de manera iterativa, uno puede resolver los problemas locales en cada procesador de manera directa y con los grados de libertad en los problemas locales resueltos, puedo actualizar el vector y tener la solución del sistema completo. Esto normalmente se denomina iterativo en la interfase y directo en los subdominios. Esto que acabo de describir lo conoce como método de descomposición de dominios. Iterar sobre la matriz complemento de Schur es equivalente a iterar en un subespacio menor, donde las ecuaciones de los grados de libertad locales en cada procesador están en equilibrio, o sea, no tienen error, ya han sido resueltos de manera exacta. La tasa de convergencia mejora debido a que el número de condición de la matriz complemento de Schur es menor. Y la dimensión donde se está iterando es menor debido a que solo iteramos en los grados de libertad de la interfaz entre procesadores o entre subdominios. Pero un poco el tiempo consumido se ve compensado porque realizar las factorizaciones de los problemas locales es costoso. Entonces, para un paso de tiempo, por ejemplo, para converger un dado a una dada tolerancia a los residuos de estos métodos iterativos, pueden comportarse de esta manera. Estas son la cantidad de iteraciones para resolver un paso de tiempo con descomposición de dominios en contraposición a resolver iterativamente la matriz completa global. Vemos que las iteraciones son mucho menores, por lo tanto el tiempo para resolver e invertir esas matrices es mucho menor. La tasa de convergencia de los métodos iterativos dependen fuertemente, principalmente, del número de condición de la matriz, y el mal condicionamiento de estos sistemas pueden provenir y provienen principalmente del grado de refinamiento de nuestras mallas. Quiere decir que si refinamos, hacemos tender el tamaño de malla a 0, las matrices resultantes van a ser mal condicionadas. Por ejemplo, para el operador de Laplace, que es el paso de Poisson de fractional step, si el número de condición de la matriz global va como 1 sobre h cuadrado, mientras que para la matriz complemento de Schur, esto es hacer descomposición de dominios, el número de condición de la matriz ya mejora, es 1 sobre h. Y esto igual no resulta ser suficiente. Como el número de condición de la matriz complemento de Schur sigue dependiendo del grado de refinamiento de nuestras mallas, de H, lo que se propone es precondicionar el sistema a resolver en la interfaz. Y precondicionar no es más que premultiplicar a ambos miembros de nuestros sistemas de ecuaciones a resolver por una matriz de precondicionamiento. De manera tal que la matriz resultante tiene mejores propiedades espectrales y por lo tanto de resolución. Ahora bien, existe una gran familia de precondicionadores. De hecho, el gran matemático Hilbert decía que cada investigador debería tener su propio precondicionador que funciona mejor para su problema particular. Nosotros en el código utilizamos el método de descomposición de dominios con un precondicionador tipo
Bloch-Jacobi. Evaluamos la performance de estos precondicionadores con el flujo de Stokes en un canal y vemos que se necesitan muchas iteraciones para resolver el sistema si usamos iteración sobre la matriz global, mientras que el número de iteraciones disminuye drásticamente si usamos algún tipo de precondicionamiento. También vemos aquí que si nosotros refinamos mucho la malla y a la vez aumentamos en la misma proporción la cantidad de procesadores que vamos a utilizar para resolver ese sistema, vemos que a medida que aumentamos los procesadores, el número de iteraciones necesarios para converger en una dada tolerancia empieza a mantenerse constante. Eso es una buena propiedad de escalabilidad de los solvers iterativos de descomposición de dominio. Ahora vamos a pasar a la parte un poco más divertida de la charla, que son los problemas de aplicación en ciencia e ingeniería. Y si bien el programa está siendo muy utilizado para simular y resolver problemas de aeroelasticidad, de dinámica vehicular, tanto de calle como de carrera, de hecho Toyota Japón lo está usando en producción, les quiero hablar de estos tres problemas de aplicación que les comenté al principio. El primer problema de aplicación es el modelo completo mecánico del corazón humano, en el que tres de nuestros solvers del solver general interactúan e intercambian variables y campos para resolver el problema global. Los solvers son nuestro solver de electromagnetismo para resolver la electrofisiología del corazón y el solver de interacción fluido-estructura. Ahora nos vamos a concentrar en el acople entre el sólido y la electrofisiología del corazón. El corazón es una bomba biomecánica compleja en el cual impulsos eléctricos provenientes del sistema nervioso central crean ondas de excitación que se propagan a lo largo de todo el músculo cardíaco, haciendo que se contraiga y con ello se bombee sangre desde los aurículas, ventrículos, pasando por las válvulas hacia las arterias y venas. Es por esto que necesitamos de los tres solvers que les acabo de nombrar y para resolver este problema fuertemente acoplado de multifísica. Las paredes del corazón tienen tres capas: el epicardio, el miocardio y el endocardio. El epi y el endocardio están formados por paredes muy delgadas de colágeno, mientras que el miocardio es excitable eléctricamente y está formado por unas células que se llaman miocitos, que se agrupan a lo largo de fibras, y estas fibras son las que les dan el aspecto estriado al corazón. Esas células, miocitos, constan de tres partes: el espacio intracelular, el espacio extracelular y la membrana celular propiamente dicha, que actúa como aislante. Además, existen canales por donde van a difundir, van a pasar iones desde el espacio extracelular al intracelular. Inicialmente hay una diferencia de potencial entre el espacio extra e intracelular, lo que hace que se muevan iones cargados positivamente desde el espacio intracelular al extracelular. Eso es lo que se llama una depolarización. Después se produce una temprana repolarización aquí y un plató donde se mantiene el potencial constante, y hacia el final del ciclo se produce la repolarización donde se vuelve a generar el potencial inicial. En la etapa de depolarización es donde principalmente se produce la contracción del músculo cardíaco, y es por la presencia y el pasaje de estos iones de calcio, potasio y sodio de un lado a otro de estos espacios. Así que esto uno puede representarlo con un circuito eléctrico como el que vemos aquí. La sístole, tanto auricular como ventricular, que es cuando se produce la contracción del músculo cardíaco, consta de estas tres fases: la depolarización, el plató y la repolarización final. Este ciclo dura alrededor de unos 300 milisegundos y se lo conoce como potencial acción.
Ahora bien, habíamos dicho que la región extracelular y la intracelular de los miocitos están a distinto potencial eléctrico. Esa diferencia de potencial se le denomina potencial transmembrana. Ahora bien, uno puede escribir las ecuaciones de difusión de iones a través de la membrana celular con estas ecuaciones de acá, más una ecuación para la conservación de la densidad de corriente, que combinándolas nos da este sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias a resolver, las cuales aplicando residuos ponderados y utilizando una expansión tipo elemento finito para las variables del problema, podemos reescribirla como, como un sistema matricial en donde vamos a resolverlo para cada uno de los potenciales en las dos regiones. Una de las componentes importantes de la electrofisiología del corazón es lo que se denomina la red de Purkinje. Esta red nerviosa que se ubica justo por debajo del endocardio del corazón, esto es en las paredes internas de la zona ventricular, es la encargada de llevar los impulsos eléctricos desde el nodo senoauricular hacia los ventrículos a una velocidad mayor que lo que se hace en la parte interna del músculo cardíaco. Y esta red actúa como una sintonía fina para la sincronización entre las sístoles auriculares y ventriculares. Nosotros en el código tenemos una forma automática de generarlas en nuestra malla de elementos finitos. El modelo mecánico del músculo cardíaco, esto es de los miocitos, consta de dos partes, una parte pasiva y una parte activa. La parte pasiva es un modelo de fibras hiperelásticas cuasi incompresible, ortotrópica, que tienen una cierta dirección a lo largo del miocardio y esas direcciones pueden tener una dada dispersión. Por otro lado, la parte activa es la que produce el acople con la electrofisiología y no es más que la contracción, tiene en cuenta la contracción del músculo cardíaco de acuerdo a la concentración de iones de calcio. Bueno, ahora testeamos nuestro modelo acoplado de electrofisiología, modelo mecánico y de interacción fluido-estructura en un modelo experimental in vitro que existe y en el cual hay muchos datos experimentales en la literatura, y en este primer video vemos la aplicación de la acción potencial para el problema electrofisiológico tanto en el ventrículo como en la aurícula izquierda, y vemos cómo avanza esa onda del potencial transmembrana, ¿no? En este segundo video vemos cómo reacciona el modelo mecánico, digamos, y cómo se ve este movimiento helicoidal debido a la inclinación que tienen las fibras del miocardio. Y por último vemos qué le pasa a la sangre adentro del ventrículo y cuando es bombeada a través de las válvulas tanto bicúspide como tricúspide o mitral. Este modelo acoplado de electrofisiología e interacción fluido-estructura puede ser utilizado para estudiar un gran número de problemas en el área de biomecánica del sistema circulatorio y del corazón en general, como es el caso de estudiar la dinámica de un marcapasos que está dentro del ventrículo y ese marcapasos está interactuando con la sangre, ver si se producen ciertos patrones turbulentos que pueden afectar el flujo que está pasando por las válvulas, como así también para estudiar el diseño del sistema de anclaje del marcapasos en el miocardio. Pero también podemos estudiar otro tipo de patologías, como es el caso de la arritmia, donde una onda en espiral se establece en el momento del ciclo cardíaco y es autosustentable. Dejando de lado la electrofisiología, quiero mostrarles ahora un ejemplo de validación para el solver de interacción fluido-estructura, y es el del flujo de sangre a través de la prótesis de una válvula aórtica, en el cual una de las hojas de la válvula tiene un espesor mayor que el de las otras dos. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar en ambos extremos la caída de presión que se da en el ciclo cardíaco.
Entonces lo que hacemos es comparar los resultados obtenidos con el modelo acoplado con los datos experimentales que poseemos, y esto es verificar la dinámica de las tres hojas de la válvula en cada una de las fases dentro del latido del corazón, y particularmente lo que vemos es el área de apertura de la válvula y su forma. También podemos ver cuál es la dinámica de cada una de las válvulas por separado y cuál es el flujo másico que está pasando a través de ella. Aquí en esta película muestro cuáles son las estructuras turbulentas que se forman en el pasaje de sangre a través de la válvula, y esta es la dinámica valvular propiamente dicha. Con este modelo también podemos evaluar y simular procedimientos quirúrgicos, como es el caso de TEVAR, que es la reparación de las paredes de la arteria aórtica a nivel torácico para tratar este tipo de patologías como aneurisma y disección, en el cual mediante un catéter se introduce el stent, que está hecho de una aleación de titanio y níquel y de una membrana de polietileno. La simulación computacional del procedimiento TEVAR consta de varias partes. La primera es el posicionamiento del stent dentro de la arteria aorta, y una vez hecho esto se infla. Una vez que está en contacto con las paredes de la arteria, uno puede estudiar las tensiones que se dan tanto en el stent como en la pared de la arteria aorta. Una vez realizado el posicionamiento del stent dentro de la arteria, uno puede estudiar y comparar las propiedades de flujo previo a la cirugía y posterior a este procedimiento. Entonces uno puede evaluar si la presión sistólica necesaria para el correcto funcionamiento del sistema circulatorio se ha recuperado a valores normales. También con esta herramienta uno puede desarrollar toda una metodología para evaluar las performances del stent una vez posicionado en la aorta, ver si van a haber fugas de fluido, si el dispositivo va a migrar, se va a mover adentro una vez colocado, y también ver las probabilidades que hay de que se formen trombos en los extremos del stent. El siguiente problema de aplicación que les quiero comentar es el de la simulación y diseño del despliegue y vuelo de paracaídas que son construidos con telas porosas. Con este modelo también se van a poder tratar membranas en general porosas. Vamos a usar el solver de interacción fluido-estructura que ya les comenté, y como estas estructuras son muy flexibles y deformables, vamos a necesitar un algoritmo de refinamiento adaptativo para la malla del fluido. En función de las distintas configuraciones que el paracaídas va a tener durante su despliegue y vuelo, podemos diferenciar 4 etapas o fases muy características. La primera etapa es la del lanzamiento de la carga útil, donde el paracaídas está completamente plegado. Una segunda etapa donde todavía no se han generado presiones internas y el paracaídas no se está inflando. Esta tercera etapa donde ya comienza a inflarse el paracaídas por el desarrollo de presiones internas, y la cuarta etapa definitiva de vuelo. Nosotros con el código brindamos una solución principalmente para estas tres etapas, y acá hay una simulación de esta primera que vemos acá. Entonces, para modelar estos problemas de despliegues de paracaídas porosos, usamos el algoritmo de interacción fluido-estructura que ya les comenté, y lo único que nos resta por resolver es cómo es el flujo a través de estas paredes porosas, de estas telas porosas. Usamos básicamente para el fluido una malla de shells, y inflando esta malla de shells con el espesor de la tela del paracaídas, y a través de la tela lo que imponemos es una condición tipo Darcy, donde la caída de presión a través de la tela es una función de la velocidad del fluido local y los parámetros de permeabilidad del paracaídas. Acá vemos algunas simulaciones que hemos hecho para distintos paracaídas. Aquí se ve el refinamiento adaptativo que les comentaba anteriormente,
Y bueno, esto es el despliegue del paracaídas de la cápsula Orión, donde uno puede estudiar las fuerzas que se generan. Y además se pueden hacer estudios de validación, por ejemplo, para la trayectoria de este modelo experimental que tiene la Agencia Espacial China. Entonces se puede medir la trayectoria y contrastarlas con los resultados de nuestro modelo computacional. Con el problema de la pandemia de COVID-19 que comenzó el año pasado, a mí se me ocurrió utilizar el modelo de flujo a través de medios porosos deformables para evaluar las performances de las máscaras industriales que tenemos en el mercado, como así también evaluar las solicitaciones que el sistema de sujeción de las máscaras le hacen a nuestra cara. Así que evaluamos estos tres distintos tipos de máscaras que nos trajeron y de hecho la FDA de Estados Unidos ha adaptado el código para hacer sus simulaciones y homologar, digamos, los distintos diseños. El siguiente problema que les quiero comentar es el del estudio de adaptaciones convergentes en el sistema respiratorio superior de humanos y neanderthals. Humanos y Neandertal no son descendientes unos de otros, sino que tenemos un ancestro común, que era un Homo erectus, es el Homo heidelbergensis, que vivió hace 600.000 años atrás, y los Neandertals se extinguieron hace unos 40.000 años atrás, por lo cual no solo tenemos registros óseos de algunos Neandertals. Entonces, para poder estudiar el complejo intercambio de calor que se produce en la nariz al respirar, vamos a tener que reconstruir de alguna manera una nariz de un Neanderthal. Para el humano, para reconstruir una nariz de humano es fácil porque se usan los CT scans, digamos, tomografías computadas. Pero con técnicas morfométricas que usan los biólogos uno puede estudiar cómo es el espesor de la pared mucosa en distintas especies y de alguna manera estadística uno puede inferir cuál va a ser la mucosa, la anatomía de la mucosa del Neandertal. Entonces, para poder estudiar este tipo de adaptaciones que son convergentes en humanos y neandertals, tomamos tres poblaciones distintas, dos poblaciones de humanos, una que proveniente del noroeste asiático y otra de humanos proveniente del suroeste europeo y la de neandertals. Se sabe que estas dos poblaciones tuvieron adaptaciones tanto genotípicas como fenotípicas adaptados para climas fríos y secos, mientras que los del suroeste europeo no sufrieron ese tipo de adaptaciones. Entonces tenemos que resolver adentro de la nariz el flujo de aire, de una mezcla en realidad de aire y vapor de agua, que ingresa a una cierta velocidad y se tiene que ir calentando a medida que pasa por la nariz. Entonces, bueno, el motor del movimiento del fluido es el delta de presión entre los pulmones y el ambiente. Eso es una condición de contorno para nuestro problema. Entonces ponemos a funcionar la nariz, estos tres tipos de narices distintos, y lo que se obtuvo, lo que vemos es que el tiempo de residencia del fluido en la nariz, digamos, es mucho mayor para esta población que sabemos que estaba adaptada a frío y seco, siguiendo en tiempos de residencia del fluido con los neandertals y por último los del suroeste europeo. Esto nos quiere decir que estos dos tipos de narices sufrieron ese tipo de adaptaciones convergentes hacia el frío. El proceso de acondicionamiento del aire que llega a los pulmones es tal que al nivel de la bucofaringe el aire ya tiene que tener 100% de humedad y 36.5 grados de temperatura, y esto para que la respiración humana sea posible, esto tiene que darse en cualquier tipo de clima por más extremo que sea, en climas fríos y secos y cálidos y húmedos, como así también si el individuo esté en reposo o en ejercicio. Así que testeamos el modelo matemático
que hicimos para este tipo de climas y para este tipo de ejercicio, para las tres poblaciones, la de neandertals noreste asiático y sureste europeo, y siempre observamos lo mismo, que el acondicionamiento fue siempre más eficiente para neandertals y individuos del noreste asiático. Bueno, como observación final, me gustaría decir que tanto en ciencia, en ingeniería y en la industria, cada vez es más necesario resolver problemas que involucran distintos campos, distintos problemas físicos y que están interactuando entre sí. Esto lo estamos viendo cada vez más en cada una de esas industrias con las cuales trabajamos. Así que es importante que también, bueno, que no solo en la vida profesional la gente se forme, digamos, en temas multidisciplinarios, sino también que apuntemos a eso, digamos, a formar gente en distintos temas para abordar problemas cada vez más complejos desde la universidad. Y bueno, eso es todo, muchas gracias y espero sus preguntas.